Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva sesión. Nos habíamos encontrado anteriormente para dar inicio formal al programa y esta es ya la primera videoconferencia que lo que busca es contextualizar, es focalizar los temas relacionados con el primer módulo que ustedes ya vieron, respecto a lo cual tenemos material, material disponible en la web, las presentaciones, los anexos, los apuntes y adicionalmente a eso una clase pregrabada o dos clases pregrabadas. Bienvenido Darwin, Claudia, María de los Ángeles, Encarni, Claudio y Luis. Um, Son las 21 horas en punto, así que estamos partiendo puntualmente. Antes de poner un tema en discusión, quisiera saber si alguno de ustedes eh, necesita clarificar alguna idea o necesita puntualizar algo o hacer alguna observación respecto de los temas que hemos estado viendo hasta ahora, que tienen que ver fundamentalmente con los conceptos de empresa, de organización, los temas de procesos asociados a las empresas, los tipos de empresa y adicionalmente, tal vez la parte más relevante desde el punto de vista estratégico, es los entornos empresariales y cómo podemos dimensionar los impactos que los entornos tanto cercanos como lejanos generan sobre las organizaciones, sobre las empresas en particular. Estamos disponibles entonces a que cualquiera de ustedes pueda instalar algún tema que es de interés. Si no tienen ningún tema de interés, vamos a dar cerrado de inmediato esta videoconferencia para ir a ver el partido. Ah, María de los Ángeles, tenía que preguntar. Bien, María de los Ángeles, los conceptos de input y output. Bien, los inputs son, a ver, el concepto general tiene que ver con los procesos. En los procesos lo que tenemos son unas ciertas entradas según un conjunto de actividades que son propias del proceso. Un proceso se define a partir de un conjunto de actividades lógicamente encadenadas entre sí, cuyo resultado es un producto. Por lo tanto, le llamamos a los productos de un proceso los outputs, las salidas, y los inputs son las entradas. Las entradas están constituidas por materia prima, por energía, por recursos de todo tipo, tecnología, etcétera, y las salidas tienen que ver entonces con los productos. Entre los inputs y los outputs, todo aquello que se genera en el proceso propiamente tal, es lo que llamamos el valor agregado, lo que los españoles llaman el valor añadido. Si aquello que entró tiene un valor menor que aquello que salió, entonces estamos agregando valor. Si la situación es al revés, entonces estamos destruyendo valor. María de los Ángeles, ¿queda más o menos claro eso para pasar a la pregunta siguiente que nos hace Luis? Saludamos también a Sandra que se está uniendo a este foro. Bien, María de los Ángeles dice que está conforme con la respuesta, esperemos que sí. Una última, un último tema respecto a los inputs y a los outputs. La relación entre los outputs y los inputs, entre las salidas y las entradas, también es una medida del rendimiento de un proceso y por lo tanto también es una medida de productividad. La relación entre uno y otro es la productividad finalmente. Vamos a lo que nos plantea Luis, concepto de prospección. ¿Qué es prospectar? Prospectar es, de alguna manera, explorar distintas opciones, distintas alternativas. Para hacer un paralelo, la prospección minera, por ejemplo, consiste fundamentalmente en hacer una indagación en un área determinada respecto a posibles riquezas mineras. En el caso de una prospección de mercado,
lo que vamos a hacer es una indagación sobre los atractivos que tiene el mercado respecto de lo que nosotros ofrecemos, nuestros productos, nuestros servicios. Una prospección, por lo tanto, es eso, es una indagación preliminar sobre algo. Puede ser mercado, puede ser un tema relacionado con posibles conductas de competidores y nosotros vamos a prospectar inicialmente, vamos a indagar sobre las posibles resistencias o respuestas que generan competidores a partir de una estrategia que nosotros implementamos, por ejemplo. Si nosotros implementáramos una estrategia de guerra de precios, ¿cómo van a reaccionar nuestros competidores? Vamos a prospectar entonces el comportamiento de los competidores. Luis, ¿queda más o menos claro el concepto de prospección? Si la prospección puede ser cuantitativa, sí, la prospección puede ser cuantitativa, pero en general es una herramienta más bien de tipo cualitativo o semi-cuantitativo. La prospección no es una técnica cuantitativa per se, porque una prospección es una etapa preliminar antes de una investigación más o menos formal. Por ejemplo, hacemos una prospección de mercado para dimensionar preliminarmente cuál es el atractivo de ese mercado en términos de tamaño, de poder adquisitivo, de distribución demográfica, etcétera, de alguna variable socioeconómica o demográfica. Y luego que tenemos resueltas esas preguntas preliminares, entonces hacemos una investigación de mercado ya con datos más cuantitativos. En la prospección vamos a avanzar sobre un terreno que es más amplio antes de hacer una inversión que es mayor. Por eso a mí me parece que cuando hacemos la comparación con el concepto de prospección minera queda muy claro. La prospección minera es una fase preliminar antes de que nosotros nos embarquemos en una gran inversión. Y por lo tanto lo que se hace en una prospección minera es fundamentalmente sacar muestras que sean representativas del el macizo minero, porque tenemos una cierta sospecha de que ahí hay una cierta concentración de mineral valioso desde el punto de vista de interés, desde el punto de vista económico, pero no tenemos la plena certeza. Entonces estamos haciendo la prospección. Una vez que hacemos la prospección, entonces podemos lanzarnos en un proyecto más ambicioso y que tiene mayores costos. Bien, ¿algún otro tema? Damos la bienvenida a Diego que se integra recién a esta sesión de trabajo en la que estamos reunidos virtualmente. No hay problemas, Diego. Tienes la posibilidad después de revisar la videoconferencia, por lo tanto, todas aquellas cosas que no alcanzaste a ser partícipe directo, puedes revisarlas después. Bien, ¿algún otro tema que les haya llamado la atención, que les parezca relevante que conversemos? Bien, Claudio, en el texto está más o menos claro qué es lo que entendemos por negocio, industria, mercado. Eh, Claramente, y Diego plantea el tema de las barreras de ingreso al mercado y Claudia, la empresa perfectamente competitiva, por favor ahondar, cuando son altas las barreras, perfecto. Vamos primero con el tema de negocio, industria, mercado. En el caso del mercado, que es una definición bastante más sencilla, es, decimos, el punto de encuentro entre los oferentes y los demandantes. El mercado no es más que eso.
Y a partir de ahí nosotros hablamos entonces de un equilibrio de mercado que se produce entre la demanda y la oferta, la demanda agregada y la oferta agregada, es decir, de todos aquellos que compiten y todos aquellos que son demandantes de una misma tipología de producto o de un mismo producto, dependiendo ¿no es cierto?, de lo que estemos hablando. Por lo tanto, mercado es todo lo que tenemos potencialmente a disposición. En el caso de cuando hablamos de negocio, cuando hablamos de negocio fundamentalmente estamos hablando de productos, estamos hablando de productos y de productos focalizados en un cierto mercado. Entonces, el concepto que se asocia mejor aquí, para que lo tengan en mente, es la unidad estratégica de negocio. ¿Y qué es una unidad estratégica de negocio? Es aquella que representa más fielmente o de mejor manera lo que llamamos el binomio producto-mercado, es decir, una cierta oferta de un cierto bien o servicio en un cierto segmento o nicho de mercado. Ese es, y entonces yo digo, ese es mi negocio. Mi negocio es ofrecer un cierto producto, no sé, agua purificada en un segmento de mercado dado por una situación geográfica, demográfica, etaria y de ingreso. Ese es mi negocio. Y por lo tanto lo puedo caracterizar a partir de la unidad estratégica de negocio. Y lo relevante que tiene es que dado que lo caracterizo a partir del binomio producto-mercado, entonces defino de inmediato dónde se está produciendo la competencia. ¿Dónde se produce la competencia? La competencia se va a producir entonces respecto de ese producto en ese mercado, segmento o nicho específico. La industria, por su parte, o el sector industrial, es el conjunto de oferentes que ofrece un mismo producto o productos que son sustitutos cercanos, ¿ya? Y que puede, por lo tanto, ser definida a partir de la oferta, produzco un cierto producto, o a partir de la tecnología, produzco a partir de una cierta tecnología productos distintos y por lo tanto se generan competencias, ya sea desde el punto de vista de la capacidad productiva o desde el punto de vista de aquello que produzco. Y la industria entonces, o el sector industrial, es el conjunto de oferentes de similares tecnologías o de similares productos. En el caso de las barreras de ingreso, esto es bien importante porque aquí de lo que estamos hablando en el fondo es de las 5 fuerzas de Porter. ¿Para qué sirven las 5 fuerzas de Porter? Este análisis es bien significativo, tiene mucha validez todavía, porque da cuenta fundamentalmente de cómo uno puede medir los atractivos de los mercados. Esa es la función que tiene, medir de manera semi-cuantitativa o derechamente cualitativa el atractivo de un cierto mercado en el cual puede entrar nuestro producto o nuestro pool de productos. Entonces, las 5 fuerzas definen finalmente la intensidad de la competencia que se produce en ese ambiente. Uno de esos elementos tiene que ver con la posibilidad de que ingresen nuevos competidores al sector en el que estoy operando. Supongamos que nosotros hemos desarrollado una cierta tecnología, hemos desarrollado la tecnología de los mouse inalámbricos. Supongamos que estamos en ese negocio, en ese mercado. Y entonces desarrollamos esa tecnología y ¿qué es lo que ocurre? Inicialmente se generan una serie de ventajas favorables a mí porque tengo una nueva tecnología. Y lo que va a ocurrir es que el negocio se vuelve tan atractivo que va a haber otros interesados en entrar al mismo negocio, ya sea a desarrollar tecnología parecida o igual,
o derechamente a copiar la tecnología, incluso pagando patente. Y por lo tanto, desarrollando estrategias ya basadas en costos, por ejemplo. El punto es que a mí no me conviene como empresa, como negocio, que entren otros actuantes, otros competidores a este mercado, porque quiero seguir disfrutando de la posibilidad de disponer de una mayor cuota de mercado, de la cuota de mercado que tengo actualmente. Si hay nuevos competidores, entonces tendré una menor cuota de mercado. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo generar de manera natural o de manera artificial ciertas barreras. ¿Ciertas barreras para qué? Para que otros ingresen a este mercado. Y esas barreras podrían estar, por ejemplo, acabamos de nombrar una. Yo desarrollo una nueva tecnología de mouse inalámbricos y esta tecnología está patentada. Por lo tanto, es una barrera de entrada para cualquiera que quiere competir en este mercado, que tiene que pagar un cierto royalty por usar esta patente. Es una barrera de entrada. O lo que hago es generar barreras todavía más grandes. Barreras ya no tan solo basadas en la capacidad competitiva que yo tengo, sino barreras, por ejemplo, de tipo legal. Y entonces se establecen leyes o reglamentos que impiden el ingreso de otros. Y así se van generando industrias oligopólicas o monopólicas. Por ejemplo, la industria eléctrica es una industria altamente concentrada, tan concentrada que es una industria monopólica. Acá tenemos un solo distribuidor de energía eléctrica, no podría haber más. Hay una condición natural por la cual se impide el ingreso de nuevos competidores. Por lo tanto, a mí lo que me conviene es elevar las barreras de entrada para que otros posibles competidores no ingresen a este mercado. Lo puedo hacer complejizando mi oferta, lo puedo hacer incluso sobre la base de estrategias que son discutibles. Yo puedo bajar abruptamente los precios cuando tengo la amenaza de nuevos entrantes, de tal manera de hacer que tengan ellos una lucha que sea insostenible en el largo plazo. Yo bajo los precios, para lo cual tengo que tener espaldas financieras que soporten esa operación y por lo tanto voy a reventar a nuevos entrantes. Así se producen las guerras de precios, por ejemplo. En el... déjenme ver porque... me quedé un poco atrás en los temas. Barreras de ingreso. La empresa perfectamente competitiva. A ver, hablamos más que de una empresa perfectamente competitiva, hablamos de mercados perfectamente competitivos. Lo que es una ilusión, los mercados perfectamente competitivos no existen. Y no existen porque eso supone que existe una simetría total, una transparencia total en el funcionamiento de los mercados, que no existe, por ejemplo, asimetría de información, y eso es en la práctica imposible. Por lo tanto, los mercados son intrínsecamente imperfectos. Eso significa que hay algunos actuantes en ese mercado, algunos competidores, que están en condiciones más favorables que otros. En un mercado que es perfectamente competitivo, mercado perfecto, entonces todos los actuantes actúan como empresas perfectamente competitivas. ¿Saben cuál es el problema de esto? Que esto en la práctica no es real. Porque cuando una empresa opera en un mercado que es perfecto, donde la competencia es perfecta y total, hay una transparencia tal que hace que la operación de una, otra y otra empresa sean en la práctica iguales. Se igualan todas, se iguala la tecnología, se igualan los costos, se igualan los precios. Al igualarse eso, empiezan a reducir los márgenes, y se reducen los márgenes, ¿no es cierto?, hasta que el sector prácticamente se hace poco atractivo. Entonces, en los hechos, en la práctica,
los mercados perfectos no existen. Lo que existen son los mercados imperfectos, en los cuales las empresas tienen que ser altamente competitivas. Ya habíamos explicado cuándo son altas las barreras pueden ser altas porque nosotros desarrollamos una estrategia que impide que otros ingresen o cuando incluso corporativamente desarrollamos ciertas eh, acciones que hacen que incluso los gobiernos elaboren leyes o reglamentos que impiden la entrada de nuevos participantes. Por ejemplo, ustedes sabían que en el centro de Santiago no pueden entrar taxis. No pueden entrar taxis porque esas son zonas que están licitadas. Solamente pueden entrar taxis licitados. Si quisieran entrar otros nuevos taxis, no pueden hacerlo. Eso significa que se impuso una barrera de entrada a otros competidores que hace que ese mercado termine siendo menos competitivo. Esas cosas ocurren. A nivel macro también ocurren. Una economía cerrada, proteccionista, es finalmente un megamercado que tiene altas barreras de entrada. En este caso, tiene altas barreras de entrada a empresas y productos extranjeros. Por cierto, esa condición en nuestro país no existe hace mucho tiempo. Aquí hay un mercado altamente liberalizado. Bien. Antes, bienvenido Rocío, bienvenida Rocío. Este es mi curso. Parece que no, Rocío. Estás en otra videoconferencia. Gusto de saludarte. Vamos a ver al tiro. Me parece, antes de entrar en la tarea que María de los Ángeles está pidiendo aclaración sobre la tarea, me parece, el estudio descriptivo. Bien, antes de eso quisiera, me lo recuerdan después porque quisiera tomar lo que nos plantea Luis sobre el poder de negociación de los clientes, el concepto de monocliente. Seguimos, por lo tanto, en el mundo de las 5 fuerzas de Porter. Piensen en lo siguiente, que nosotros tenemos una empresa que produce unos ciertos productos y que tiene un solo cliente. El poder de negociación que esa empresa tiene sobre nosotros es alto. Es alto a tal punto que puede generar distorsiones sobre nuestra propia estrategia, puede generar presiones sobre nuestros costos y finalmente puede haber una amenaza de que se integre hacia atrás y por lo tanto desarrolle una capacidad productiva propia para reemplazarnos como proveedores. Por lo tanto, el poder de negociación de los clientes es uno de los elementos que definen el ambiente competitivo. Es uno de los elementos que es altamente significativo, en particular en los casos de empresas que tienen un solo cliente o que tienen muy pocos clientes. Decimos que son empresas muy poco diversificadas desde el punto de vista de su portafolio de clientes. En general, la recomendación para empresas de esa naturaleza es, por favor, diversifique, amplíe su portafolio de clientes. No puede apostar todos los huevos, no puede ponerlos todos en una sola canasta. Las empresas son manejadas finalmente por personas, tienen estrategias, tienen políticas, y esas políticas a veces entran en colisión con lo que son los intereses de las empresas que son proveedoras. Y en cualquier minuto puede producirse entonces un cambio tal que hace que ya no sea atractivo para esa empresa seguir teniendo a este proveedor para el cual esa empresa era el único cliente. Si desaparece ese cliente, desaparece la empresa. O sea, empresas monoclientes son altamente vulnerables.
Diego pregunta qué organismos del Estado dan las directrices del funcionamiento del mercado, la Cámara de Comercio, el Ministerio de Economía, el Servicio de Impuestos Internos. Ok, Diego, a ver, nosotros tenemos una economía que se denomina de libre mercado y es una de las economías más liberalizadas del mundo. Probablemente está dentro de las 3 o 5 más liberalizadas del mundo. Por lo tanto, aquí no hay prácticamente ningún organismo que regule técnicamente el funcionamiento de los mercados, que lo regule en términos de precios, en términos de costos, en términos de clientes, en términos de proveedores, particularmente en términos de precio, que es el factor determinante de las empresas. No existe. Aquí los precios son libres y decimos los precios son fijados exclusivamente por la ley de oferta y demanda. Donde se alcanza el equilibrio se fija el precio. ¿Cuál es la función que tiene el Ministerio de Economía en esto? Es generar condiciones para que los mercados operen de la manera más competitiva posible, evitando, por ejemplo, que haya excesiva concentración en los mercados, generando más competencia, elevando las competencias de las empresas de menor tamaño para que sean más competitivas y por lo tanto generen más capacidad competitiva en mercados diversos. Esa es la función. Existe un organismo que antes era dependiente del Ministerio de Economía, que es el Tribunal de la Libre Competencia. La única ley en los hechos que opera para asegurar que los mercados funcionen de manera transparente y de manera competitiva es el Tribunal de la Libre Competencia. Hay un fin superior que es que los mercados deben operar libremente, de manera lo más competitiva posible, para lo cual hay que asegurar esas condiciones. Y esas condiciones se aseguran por la vía de generar transparencia en los mercados, evitar la colusión, por ejemplo, la colusión de precios en las farmacias, la colusión de precios en la industria en la industria avícola, y por esa vía destruir entonces lo que llamamos los carteles. ¿Para qué? Para que se genere competencia, porque la promesa de valor que tiene la generación de competencia es que eso finalmente va en beneficio de los consumidores, y va en beneficio de los consumidores, porque cuando hay más competencia, entonces hay más posibilidad de ser competitivo, de bajar los precios. Esa condición desaparece cuando hay colusión. Por lo tanto, el Tribunal de la Libre Competencia lo que persigue, y la Fiscalía Nacional Económica lo que busca es que se generen, que se eviten acciones de colusión fundamentalmente. En esto el Servicio de Impuestos no tiene absolutamente nada que ver, menos los organismos privados como la Cámara de Comercio. No, es el único que tiene alguna atribución desde el punto de vista de generar más competencia en los mercados a nivel de la microeconomía es el Ministerio de Economía. Fernando nos pregunta los factores socioculturales, cómo podemos competir con algún servicio que pueda cambiar la forma tradicional de hacer las cosas. ¿Será una barrera el nivel sociocultural en el cual uno tiene que adaptarse al mercado y no al revés? A ver, no entendí muy bien. ¿Cómo podemos competir con algún servicio que pueda cambiar la forma tradicional de hacer las cosas? Entiendo que la pregunta es, ¿será una barrera el nivel sociocultural en el cual uno tiene que adaptarse al mercado y no al revés? La verdad es que no entendí mucho, pero voy a tratar de interpretar algo, lo que está planteando Fernando sobre los factores socioculturales. Eh, los factores socioculturales, por cierto, son condiciones del entorno determinantes
sobre el éxito o fracaso de nuestro negocio y son determinantes, por lo tanto, sobre las estrategias. Nosotros debemos considerar las condiciones del entorno y una de esas condiciones del entorno tiene que ver con los factores socioculturales de los mercados, así como los socioculturales internos de la organización. Eh, ¿Cómo podemos competir para cambiar la forma tradicional de hacer las cosas? Para cambiar. Y bueno, será una barrera al nivel sociocultural, será una barrera el nivel sociocultural, más que una barrera, no pensemos en términos de barrera. El concepto de barreras de entrada o de salida que corresponde a la metodología de Porter es bien clara en términos de que se accede o se sale de un cierto mercado, dadas unas ciertas condiciones. Eh, en general esas condiciones no están dadas por condiciones socioculturales, son condiciones más bien propias de la empresa, del mercado, del funcionamiento del mercado. Por ejemplo, el nivel de inversiones, la especificidad de los activos, de la existencia de leyes que facilitan o dificultan la entrada de nuevos competidores o que dificultan la salida de otros competidores cuando el mercado se vuelve poco atractivo. Desde ese punto de vista, los factores socioculturales no son tan relevantes. Son relevantes desde el punto de vista de que forman parte de las condiciones de entorno y por lo tanto nosotros tenemos que hacer una adecuada lectura para que nuestra oferta de servicio calce adecuadamente con lo que son las expectativas, las necesidades o los requerimientos de esos segmentos de mercado que tienen unas ciertas características socioculturales. Por ejemplo, no podemos llegar a cualquier mercado con cualquier producto. Aquí hay segmentaciones que son claras. Parte de esas segmentaciones tienen que ver con las condiciones socioculturales. No son barreras en sí, son características de ciertos mercados, de segmentos de mercados o de nichos de mercados. Espero haber entendido y haber orientado la reflexión en ese sentido. Eh, Uno tiene que adaptarse al mercado y no al revés, sí, efectivamente. Aquí, a ver, esta reflexión de Fernando me parece extraordinariamente importante. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno como empresa? ¿Tiene que adaptarse al mercado o el mercado tiene que adaptarse? En una primera lectura, la respuesta es sí, categóricamente sí. Si usted no se adapta al mercado, el mercado no se va a adaptar a usted. Y eso es verdad en una primera, derivada. Y diría yo que es relativo cuando hacemos un análisis más en profundidad. Porque cuando hacemos el análisis más en profundidad, nuestra conclusión necesariamente es que si nosotros no hacemos innovaciones, por ejemplo, entonces lo que va a ocurrir es que no vamos a abrir nuevos mercados, no vamos a generar cambios de conducta en los mercados. Simplemente vamos a repetir conductas repetidas. Y ocurre que las últimas generaciones de tecnologías de comunicaciones, por ejemplo, inimaginables hace 20 años atrás, no han sido producto de la adaptación a los mercados, las exigencias de los mercados. No. Han sido precisamente por visiones más bien visionarias, por análisis visionarios de personas abstraídos incluso al mercado. Entonces, esta reflexión me parece tremendamente importante. Cualquier análisis superficial nos conduce a decir sí. Y para la mayor parte de los casos es sí. No estoy diciendo que la respuesta es no. Estoy diciendo, para el 99% de los casos, sí. Usted debe medir muy bien, usted debe catalogar muy bien, usted debe saber muy bien cuáles son los requerimientos, necesidades y expectativas de sus mercados. Pero hay un 0,1% que forma parte de ese
de estrategias de innovación inimaginables para nosotros como consumidores, pero que van a ser atractivas cuando los productos aparezcan en el mercado. Creo que todas estas cosas tienen una doble lectura, una lectura en dos capas diferenciadas. Nunca la respuesta, por lo tanto, debe ser tan categórica. No sé si queda claro. Eh, Avarría me parece que es el nombre. Bienvenido. Am, Plantea Avarría una pregunta. El análisis es Porter al igual que micro y macroambientes. Ah, estamos hablando de las barreras de entrada de un sector industrial. Sí, correcto. Ok, bien. Economías de escala, costos de transferencia, etcétera. Cuando uno ofrece un servicio en el cual un factor sociocultural es una barrera de entrada, depende de qué servicio hablemos. En Chile el servicio del agua es un monopolio. En todas partes el servicio de agua potable es un monopolio y tiene le llamamos un monopolio natural. Es impensable que nosotros tengamos, al igual que en la electrificación, dos sistemas que funcionen en paralelo. Ahí hay costos de inversión que son demasiado grandes, ¿ya? Esa es una condición monopólica natural y por lo tanto en condiciones monopólicas naturales lo que hay es la actuación del Estado. Todos los estados, cuando hay un monopolio operando, debe actuar. ¿Y debe actuar cómo? Regulando ese mercado. ¿Cómo lo hace en los casos de agua potable y de electrificación, en donde no hay competencia? ¿Cómo se fijan los precios? La manera en que se fijan los precios es a partir de lo que se llama un modelo de empresa modelo, es decir, una modelación de costos de operación y de ingresos proyectados y de utilidades de la empresa que son calculados a partir de una cierta matriz de costo, que por lo demás es bastante compleja. Eso hace, por lo tanto, que se fijen las tarifas. Las tarifas se fijan, no las fijan libremente las empresas porque están en una condición monopólica y por lo tanto en una condición monopólica lo que va a ocurrir es que pueden pedir a sus clientes en una condición que es absolutamente anormal. Ah, Sandra, ¿cómo está? Tiene, parece, problemas. Ah, sí, eso es como el cliente no siempre tiene la razón. Son dos cosas distintas, María de los Ángeles. Mira, el punto es el siguiente. El cliente siempre tiene la razón desde el punto de vista de nuestra estrategia de posicionamiento de producto. Desde el punto de vista de las estrategias de calidad de servicio, siempre tiene la razón, aunque no la tenga. Si no la tiene, le haremos creer que tiene la razón y haremos algo para que finalmente ese cliente quede satisfecho. Distinto es que los clientes, nosotros como clientes o consumidores, enfrentados a una nueva oferta, vamos a tener un cierto comportamiento que es desconocido. Yo no sé cuál será mi comportamiento si finalmente en un año más aparece una oferta en que ya no tengo que usar celular, ¿no es cierto?, sino que me instalo un chip y simplemente me conecto mentalmente por vía telefónica. No lo sé. Sin embargo, ese producto es posible que se genere y que tenga un espacio de mercado igualmente asegurado. Es una apuesta. No se parte a diferencia de lo que tradicionalmente en marketing de servicio y en calidad de servicio se pensaba, ya no se parte tan solo desde la necesidad o la expectativa del cliente,
sino porque eso restringe enormemente la oferta a aquello que nosotros estamos en condiciones de explicitar. Pero hay muchas cosas que nosotros no sabemos cómo, no sabemos, y por lo tanto no estamos en condiciones de explicitar. Hay muchos desarrollos tecnológicos en muchos campos y por lo tanto a partir de los cuales se pueden desarrollar nuevos productos. Esos son campos nuevos y el comportamiento de los clientes es insospechado. Se estudia a Porter, se estudia a Gary Hamel también, por cierto. Eh, a Porter desde el punto de vista metodológico, a Hamel fundamentalmente diría yo porque ahí hay cambios de paradigma desde el punto de vista del management más moderno. Las empresas nacen para satisfacer las necesidades y serán lucrativas en la medida que se gestionen bien. Dos conceptos aquí. El tema de satisfacción de necesidades es absolutamente claro. Es la razón de ser de las empresas, por cierto, pero ojo que las empresas no solo satisfacen necesidades de hoy, sino también tienen que pensar en necesidades de mañana. Eso significa inversiones que pueden ser relevantes, importantes, y en la medida que se van desarrollando esas nuevas inversiones, se van desarrollando nuevos productos, van a surgir demandas futuras. Y otra cosa es el tema de la gestión. Yo en este tema, la verdad es que soy uno de los absolutamente convencido de que la única manera de que las empresas sean no solo lucrativas, sino que tengan buena imagen, una reputación corporativa, que sean valoradas por la sociedad, que sean capaces de responder adecuadamente a sus distintos públicos de interés, no solo a sus dueños, no solo a sus clientes, sino también a sus trabajadores, a la sociedad, al Estado, de alguna manera compatibles con el medio ambiente. La única posibilidad de hacerlo es mediante buena gestión. La gestión es la herramienta probablemente menos valorada para resolver los grandes problemas. Fíjense que en general nosotros tendemos a hablar y las empresas hablan en el lenguaje de la innovación y sin embargo muchas de esas empresas que hablan el lenguaje de la innovación no han resuelto los problemas básicos de gestión. Gestionar bien una organización no es una cuestión sencilla. Se requiere modelos, se requiere metodología, se requiere competencia, entender la naturaleza de la organización, entenderla como sistema, con interrelaciones muy dinámicas internamente e interrelaciones hacia el entorno. Esa capacidad, en general, es una capacidad poco presente en los ejecutivos en general, por lo menos en los ejecutivos en nuestro país. Tendemos a dividir, a parcelar las organizaciones de acuerdo a nuestras propias especialidades y no somos capaces a nivel directivo de mirar integralmente las organizaciones. Terminamos midiendo el rendimiento de las organizaciones a partir de una o dos variables y eso francamente es absolutamente insuficiente. Una organización es un todo armónico que en la medida que no es capaz de responder adecuadamente a sus distintos stakeholders, entonces la verdad es que en el largo plazo se hace poco sostenible. Por lo tanto, estoy absolutamente de acuerdo en que el tema de la gestión es un tema de urgencia. Nosotros necesitamos enseñar, necesitamos aprender a gestionar mejor las organizaciones. En Carney nos plantea el caso de la competencia para empresas extranjeras y pregunta si existen mecanismos que regulen la entrada o normativas restrictivas diferentes. En el caso de nuestro país no hay ninguna restricción. Aquí se opera de igual a igual. Cualquier empresa puede venir e instalarse, incluso tener gerentes extranjeros. Y eso es una declaración que nuestro país ha hecho ya desde hace más de 30 años y que explica en buena parte la enorme inversión extranjera que se ha materializado en nuestro país y que explica en parte también el desarrollo económico y el crecimiento que hemos tenido.
Por lo tanto, no hay normativas restrictivas. En Argentina, por ejemplo, es necesario que el gerente sea argentino. Eh, y en otros países, por cierto, hay restricciones a las inversiones extranjeras y la instalación de empresas extranjeras. En nuestro país no, las empresas son bienvenidas porque entendemos que lo que vienen a hacer es agregar valor a nuestro sistema general y porque entendemos que la competencia es saludable, es buena, ayuda al desarrollo del país. ¿Qué variables comprende una buena gestión? Muy buen tema, Sandra. Eh, en el caso, a ver, una buena gestión, ¿qué es una buena gestión? ¿Qué entendemos por una buena gestión? Esa es una muy buena pregunta. Yo partiría señalando lo siguiente. Preguntémonos primero qué es gestión y correlacionémoslo con el concepto de administración, que es el concepto más clásico mediante el cual entendemos cómo manejar una empresa o una organización en general. La administración clásica nos dice, ¿no es cierto?, que hay que dirigir, que hay que controlar, que hay que integrar al personal, etcétera, y que hay que coordinar, o sea, y planificar. Hay una serie de acciones que tienen que hacerse, que son acciones básicamente de planificación y de ejecución. Y eh, cuando hablamos de la gestión o del management moderno, la verdad es que estamos hablando, yo diría, de dos cosas centrales. Lo primero, acción, que son básicamente las mismas cosas. Igual tenemos que planificar, igual tenemos que dirigir, igual tenemos que integrar, igual tenemos que coordinar, igual tenemos que planificar, con una diferencia fundamental. Acción y logros. Es decir, la gestión tiene por propósito conseguir unos ciertos objetivos. Ese es el sentido de la gestión. Dicho eso, por lo tanto, una buena gestión es aquella que haciendo todas las cosas que hace la administración más tradicional es capaz de generar logros, buenos resultados. Ahora, buenos resultados respecto de qué? Tendemos a pensar nosotros que los buenos resultados tienden a ser los resultados financieros, y ese es un sesgo. Los buenos resultados no solo deben ser financieros, por cierto que deben ser buenos los resultados financieros. En una empresa privada, sin buenos resultados financieros, no existe empresa. En una empresa sin fines de lucro, una mala administración de los recursos financieros implica que esa organización no cumple su misión. En un servicio público, el mal uso de los recursos públicos implica que no se está impactando favorablemente sobre la sociedad. Por lo tanto, tiene que haber necesariamente un buen uso de los recursos y tiene que haber muy buenos resultados financieros. Pero no solo resultados financieros, y en eso quiero ser bien enfático. Y vuelvo atrás en la discusión. Nosotros tenemos distintos públicos de interés y un público de interés se define como aquel segmento, sector, organización, persona que tiene un interés, que es una apostante, decimos, ¿no es cierto?, respecto de nuestra propia organización, a quien le interesa lo que haga o pase con nuestra organización. Y por cierto, los dueños son los primeros, que les interesa que le vaya bien, porque entonces hay dividendos a partir de la inversión que se ha hecho. Pero también los trabajadores. Y más importante todavía, los clientes. Y también la sociedad. Y también el Estado, porque necesita que se le paguen los impuestos. Y también las comunidades. Es decir, hablamos de una buena gestión cuando esa buena gestión tiene este componente adicional que es la integralidad y tiene la capacidad de generar buenos resultados sobre cada uno de los públicos de interés. Um, a ver, acá hay algunos temas, están bastante activos hoy día, tienen bastantes temas que conversar. Vamos a ver los indicadores de gestión estratégico, táctico, operativo. Efectivamente,
eh, nosotros debemos seguir, el concepto es el siguiente: nosotros debemos cumplir nuestra misión. Y para cumplir nuestra misión tenemos una cierta estrategia. Y por lo tanto, la estrategia tenemos que seguirla, tenemos que hacer seguimiento de la estrategia. Para hacer seguimiento de la estrategia lo hacemos a través del cumplimiento de unos ciertos objetivos. Y esos objetivos los medimos a través de indicadores que consecuentemente definen unas ciertas metas. Ese conjunto de indicadores, que son de nivel estratégico general, se desglosan o se expresan a nivel más operativo. Primero en planes de mediano plazo y después en planes más operacionales. Por lo tanto, tenemos una construcción que parte desde arriba con los grandes objetivos corporativos o generales de la empresa y que se van desglosando hacia abajo en horizontes de tiempo y en unidades funcionales. Entonces, un operativo, un indicador táctico tendrá que ver con uno de más corto plazo, cuya cumplimiento sumativo nos dará cuenta del cumplimiento del objetivo general, y adicionalmente a nivel funcional, o sea, eh, operacionalmente hablando en las distintas unidades funcionales. Entonces, marketing tendrá su propio objetivo, finanzas tendrá su propio objetivo, recursos humanos, etcétera. Veamos lo que nos dice María Los Ángeles. Los apuntes hacían referencias a que las buenas estrategias iban a depender de la capacidad de los directivos, qué cualidades y capacidad de tener un buen directivo para crear una buena estrategia. Yo diría, y precisamente en la mañana estaba en una conversación muy relevante, muy relacionada con este tema, con un grupo muy interesante de personas de distintas instituciones. Y parte de esto fue tocado ahí, y fue tocado desde la perspectiva de los modelos de gestión de excelencia, que es un tema en el cual me desarrollo profesionalmente. Los modelos de gestión de excelencia son guías que nos ayudan a mejorar la gestión, pero también a medir la calidad de nuestros procesos y de nuestros resultados. Y se estructuran en base a ámbitos de gestión. Y el ámbito de gestión más importante es el ámbito de gestión que llamamos del liderazgo. ¿Qué entendemos por liderazgo? Liderazgo entendemos por todos aquellos que toman decisiones dentro de una organización. No es solo el líder de la organización, son todos aquellos que toman decisiones, ya sea porque se comprometen recursos, ya sea porque se definen estrategias. Qué sé yo, todo el staff de gerentes de una empresa, por ejemplo, el directorio de una organización, en fin. ¿Qué es lo que nosotros esperamos de los líderes? Esa es la pregunta que finalmente nos hace María de Los Ángeles. ¿Qué es lo que esperamos de los líderes? Yo diría que lo que esperamos es fundamentalmente sostenibilidad de nuestras organizaciones. Y quiero ser en esto bien claro. Todos nosotros trabajamos en unas ciertas organizaciones. Lo que ustedes buscan finalmente, lo que todos buscamos, es la capacidad de proyectarnos dentro de esas organizaciones, de desarrollarnos, de crecer, de mejorar en nuestras competencias. No buscamos estar en una organización que es incierta, que es frágil, que no sabemos si el día de mañana va a quebrar, por ejemplo. Buscamos, siempre tenemos esta pretensión de la estabilidad, que es una pretensión humana. Y por lo tanto, si buscamos la sostenibilidad, lo que estamos diciéndole a los líderes de nuestras organizaciones es que tienen que ofrecernos la posibilidad de que esta organización no solo esté presente y activa hoy, sino también mañana y pasado. Y la sostenibilidad tiene que ver con la capacidad de reflexión estratégica que tienen los líderes, de proyectar la organización, la empresa, en un mercado determinado,
de hacer los cambios que se requieren en el momento oportuno, dados los cambios de entorno, de hacer los cambios de estructura cuando sea necesario, de hacer las innovaciones, de hacer los refinamientos al interior de la organización, de establecer las alianzas más adecuadas. O sea, lo que le pedimos a los líderes de las organizaciones es capacidad de tomar decisiones en base a datos, que gestionen adecuadamente el conocimiento. O sea, que lideren a las organizaciones con criterios de excelencia y que la proyecten en el largo plazo para ser organizaciones mejores. Eso es lo que buscamos, y si uno pudiera decir, ¿cómo medimos la calidad del liderazgo o de la conducción? La medimos a partir de eso, a partir de la capacidad de generar sostenibilidad en el largo plazo. Por cierto, como dice Guillermo, la capacidad de generar valor va fuertemente asociada a la sostenibilidad. Mientras más creo valor, más sostenible es mi organización. Tanto para la organización como a los clientes, para todo, crear valor, ojalá, y distribuir el valor adecuadamente. Hay unas mediciones que son bien interesantes respecto al valor generado. ¿Cómo comparto el valor dentro de la organización? ¿Cómo lo comparto? ¿Con quién lo comparto? ¿Lo comparto con la sociedad? ¿Lo comparto con el Estado? ¿Lo comparto con los trabajadores? ¿O me lo quedo simplemente para mí como organización y dueño? Um, Acción, integración, logro sobre cada uno, absolutamente de acuerdo. Estos indicadores siempre son cuantitativos, también dicen relación con habilidades blandas. Lo que digo es que los indicadores siempre tienen que ser medibles. Una de las características principales de buenos indicadores es que sean medibles. Y voy a darles un acrónimo de inmediato para que no se olviden nunca más de eso. El tema de las habilidades blandas tiene que ver con la capacidad que tiene un líder para hacer ciertas cosas. Sabemos que un líder, que un directivo, no solo tiene que ser competente en las áreas técnicas, sino que además tiene que ser competente en las áreas blandas. Tiene que ser capaz de generar ambientes de trabajo propicios, tiene que ser capaz de generar trabajo en equipo, etc. Tiene que ser capaz de hacer muchas cosas que no dicen relación con las técnicas del ambiente competitivo en el que vive, sino más bien con la capacidad de relacionamiento con personas, con organizaciones. ¿Ya? Independientemente de eso, el quehacer de ese directivo se expresa no en que tenga o no tenga habilidades blandas, sino en la capacidad de generar resultados. Y los resultados sí deben ser medibles. Sobre los resultados nosotros tenemos que poner indicadores. Indicadores para generar valor, como se decía, indicadores para generar riqueza para los dueños, indicadores para generar ambientes de trabajo propicios para los trabajadores, etc. Un indicador siempre es cuantitativo. Hay un acrónimo. Si ustedes se acuerdan del superagente 86, Maxwell Smart. Smart en inglés significa inteligente. Y un indicador asociado a un objetivo, tiene que ser SMART. ¿Y qué significa SMART? Específico, specific, measurable, medible, la capacidad de medición es muy importante, achievable, o sea, que sea alcanzable, reproducible y timing, o sea, que lo podamos medir cuando lo necesitemos y no a destiempo. Si un objetivo traducido en un indicador tiene esas 5 características, entonces es un indicador y es un objetivo, más que un indicador, es un objetivo SMART.
Cuando no está claro el objetivo de la persecución de valor usual en alguna organización, entonces no hay un camino claro independiente de que esté en la teoría. Absolutamente de acuerdo. Si en general las empresas no saben para dónde van. Las empresas actúan y reaccionan muy como veleta en función de para dónde van los vientos, pero no operan en función de principios, no operan en función de una cierta misión. Eh, Fíjense que es bien interesante, hay un cuento que es el de la cebra coja, que se los voy a contar, porque creo que tiene mucho que ver con esto, o sea, focalizarse en lo que hay que hacer. Eh, cuando uno no está focalizado en unos ciertos objetivos, entonces cada vez que aparecen objetivos colaterales que le parecen atractivos, lo más probable es que los tome. El caso de la cebra coja es el siguiente. En la sabana africana, los leones cazan y cazan cebra. Siempre que cuento esto, nos falta siempre la mujer que dice, las que cazan son las leonas, no los leones. Okay, pero como el que cuenta el cuento soy yo, pues lo voy a contar con leones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El león lo que hace al momento de cazar una cebra es que ve a la manada de cebras, que son muchas, 20 o 30 cebras, y estudia ese grupo de animales. Lo estudia largo tiempo, hasta que encuentra el flanco débil, y el flanco débil es la cebra coja. Estudia, pasa mucho tiempo, sigue mirando el comportamiento del grupo hasta que encuentra la oportunidad para atacar. Y pueden pasar varios días. Y no va a atacar sino cuando se presente la oportunidad precisa. El león ataca y de inmediato lo que se produce es una estampida de las cebras, ¿no es cierto?, que saltan para distintas partes. Al león se le aparecen distintas oportunidades. Una cebra que se cruza, otra que cae ahí frente a él, pero el león está focalizado en su objetivo, y su objetivo es la cebra coja. ¿Y saben qué? Tiene un 100% de efectividad. Independiente de los atractivos que aparezcan, algunas oportunidades, va tras su objetivo, porque ese es su objetivo estratégico de ese momento. Entonces, lo que digo es lo siguiente, en general, nosotros tendemos a hacer una amplia diversificación de todo lo que hacemos. Nos distraemos en general respecto de nuestros objetivos más relevantes, en circunstancias que lo que tenemos que hacer es desarrollar una estrategia que esté fuertemente orientada a cumplir unos ciertos objetivos estratégicos y no otros que estén absolutamente alineados con la misión. No significa esto que la misión y las estrategias sean inmutables, no, significa simplemente que no podemos estar cambiando los parámetros de una estrategia o de una misión en la medida que van apareciendo oportunidades, porque lo más probable, ¿no es cierto?, es que distraigamos energía y que finalmente no consigamos nada. Se podrá se podrá poner en cada video conferencia un tiempo inicial solo para preguntas, por supuesto. Sería ideal, Luis, que así lo hagamos. Entonces, tomemos el acuerdo siguiente. En la próxima sesión va a estar abierto desde 5 para las 9 y llegamos al menos hasta las 9:10, abierto para preguntas, de tal manera que pueda ir yo conversando sobre esas preguntas. ¿Les parece? Bien, el tema de los océanos azules, muy, muy, muy interesante, Fernando, porque el tema de los océanos azules, de alguna manera, rompe los paradigmas de la competencia insana, tradicional a la que estamos acostumbrados, que a ojos de él corresponde a los océanos rojos. Cuando nosotros creamos nuevas estrategias, creamos nuevos nichos de mercado, creamos nuevas necesidades, innovamos, entonces estamos desarrollando estrategias de océanos azules, es decir, de océanos pacíficos, de océanos limpios, en que no hay esta competencia cruda, sangrienta, que observamos normalmente
en nuestros mercados. Guillermo, opino que la mitad de los indicadores depende fundamentalmente de lo realista de su formulación, más allá de las especificidades, lo cual a veces es subjetivo. Sí, por cierto, hay que ser muy realista al plantearse los objetivos. De hecho, los ejercicios de planificación estratégica en general, tienen el gran despropósito, tienen el gran problema de que son absolutamente desmesurados. Son desmesurados. En general, lo que hacemos, ¿no es cierto?, es que tenemos una especie de borrachera intelectual para definir lo que son las aspiraciones de la organización. Definimos a veces incluso misiones que son absolutamente inalcanzables e impropias de nuestra organización y unos objetivos que son inalcanzables. ¿Y saben lo que pasa? Después de esa borrachera intelectual, que miramos las cosas, cerramos el librito, lo metemos en el cajón y seguimos haciendo lo que hacemos todos los días. Por eso es que hay que ser tremendamente realista. Y ser realista significa tener en consideración dos cosas. Primero, cómo está el entorno, cómo está la competencia, cómo está fuera el mercado. Y segundo, tener claro cuáles son las competencias con las que cuenta mi organización. Competencia en personas, competencias en tecnología, competencias en términos de capacidades financieras. Tenemos que ser capaces de medirlo muy bien. No podemos ser presa del voluntarismo cuando definimos las cosas en una empresa. Así es, el papel aguanta mucho. No sé, Guillermo, no sé cómo se crean nuevas necesidades. Lo que sí sé es que si hay una empresa que es tremendamente innovadora y desarrolla productos nuevos, es muy probable, es altamente probable, que parte de sus productos tengan una cabida en el mercado, porque desconocemos cuáles pueden ser nuestras necesidades futuras. Para eso habría que hacer análisis prospectivo, por ejemplo, y saber para dónde van las tendencias de los mercados, para dónde van las tendencias de consumo. Ese es un primer indicador. Sabemos, por ejemplo, que en nuestro país hay un aumento del poder adquisitivo de las personas. Sabemos que la población se está envejeciendo. Sabemos que hay un cierto espíritu exitista rápido en nuestro país. Por lo tanto, es natural que aquí el mercado, por ejemplo, de los artículos suntuarios esté creciendo rápidamente. Ahí tenemos una alternativa clara de cómo vamos creando estas, que no es crear nuevas necesidades, sino que vamos ocupando nichos que se van abriendo. Pero otra forma que es muy importante es a partir de innovaciones respecto de las cuales ni siquiera nosotros sabemos lo que puede ocurrir. Todo lo que dice relación con la biotecnología, por ejemplo, con las nuevas tecnologías asociadas a las comunicaciones, son desconocidas para nosotros y no sabemos cuál es el impacto que van a tener sobre nuestros propios patrones de conducta. Bien, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos hasta aquí? Ya son las 22:10. Sí, el marketing es importante, pero ojo que el marketing lo que ayuda es simplemente a fortalecer una cierta oferta de servicio, no mucho más. Les sugiero entonces que quedemos hasta aquí por hoy. Siempre van a estar abiertas las preguntas y el mail y a través de María de los Ángeles, por cierto. Y se me olvidaba el tema del trabajo. Gracias, Claudia. Dudas del trabajo. ¿Cuáles son las dudas del trabajo? El trabajo consistente, el primer trabajo, es la selección de una empresa extranjera
Es bastante sencillo, tiene tres partes. Eh, una parte es elegir una empresa, segundo, hacer un análisis que es más bien de tipo descriptivo y tercero, un análisis más de tipo prospectivo respecto de la situación de esa empresa. Cuando hacemos el análisis descriptivo, tal cual dice Claudio, ah, no sé si Claudio lo dijo, Abarría. Efectivamente puede ser enfocado hacia aporte. Por cierto, pueden usar esa herramienta. Estamos hablando de un trabajo, por favor, preliminar. No se sobreexijan en exceso respecto de esto. Tomen un buen caso de una empresa respecto de la cual ustedes tengan información. Hay muchas empresas internacionales en que la información aflora rápidamente porque hay memorias corporativas que las van a encontrar en internet o físicamente y por lo tanto a partir de ahí ustedes pueden construir las respuestas, las argumentaciones respecto de las preguntas básicas. Y donde van a tener un poquito más de trabajo es en el análisis prospectivo porque entonces se tienen que hacer algunas preguntas respecto de cómo está el entorno, cómo se ve el mercado y cuáles son las proyecciones de esa empresa. Entonces, por favor, no aparezcan con casos respecto de los cuales después no tengan información, ¿ya? Sino que al revés les pido, busquen empresas de las cuales dispongan información de manera fácil, a través de memorias, por ejemplo. Hay distintos tipos de memorias, están las memorias financieras, están las memorias corporativas, están las memorias de responsabilidad social. A partir de todo eso ustedes pueden hacer un mix y hacer un análisis del caso. Clientes, competencia, proveedores. Sí. Los deportes me parece importante. Yo creo que es bueno que puedan empezar ya a usar algunas herramientas. Eh, que expliquen algo sobre barreras de entrada, barreras de salida. Por ejemplo, si van a hacer el estudio de una empresa minera internacional, bueno, las barreras de salida son altas porque los activos son altamente específicos de esa industria y no se pueden usar en otro tipo de industria. Entonces, ese análisis sí es muy valioso. El análisis del entorno es importante, tanto el ambiente cercano como el ambiente más lejano. Por cierto, traten de relacionar al máximo lo que están viendo con el caso de la selección de una empresa extranjera. O sea, esa es la idea, que hay una correlación directa con los contenidos que estamos viendo. Piensen que nosotros, básicamente aquí, el tema central tiene que ver con cómo funciona, cómo opera, cuáles son los objetivos de una empresa y segundo, en qué entorno opera la empresa. Muy bien. De esta manera entonces les sugiero que cerremos la sesión de hoy. Les agradezco su presencia, su alto nivel de participación. Creo que ha sido una muy buena videoconferencia y nos vamos a encontrar la próxima semana en una nueva videoconferencia. Así que un saludo a todos, a Barría, Claudia, Fernando, Claudio, María Los Ángeles, Luis, Claudia. Un saludo para todos, que estén muy bien durante esta semana. Estudien harto, nos encontramos la próxima semana. Diego también, disculpa, no me había despedido de ti. Adiós. Y en Carni también se me había olvidado. Estuvo calladita y Darwin también y Guillermo. Ok. Muy buenas noches.